Bienvenidos mis amigos, mis amigas, bienvenidos a este último y gran día de la fiesta, que fue el día en que Mashiach se levantó a decir: venga a mí todo aquel que tenga sed y beba, lo cual parecería una majadería a su época y a sus coetáneos de aquella jurisdicción de Judea, y le dirían: bueno, déjalo que este está grillado, ¿verdad? Y eso corresponde a un día como hoy, por lo cual es un día glorioso, nada más que por eso ya es glorioso, ¿verdad? Entonces vamos a vivir esta fiesta de Sukkot. Desde luego que es una fiesta a celebrar al máximo, porque resulta de que ya vamos a tener un lapso de tiempo en el que ya hasta Pesach del año que viene, de 2023, ya no vamos a tener celebración de fiesta bíblica. Con lo cual va a ser, pues, pues se nos va a hacer difícil, ¿verdad? Porque ya estamos acostumbrados a la fiesta, y en este otoño se han acelerado las fiestas, porque se juntaba Shabbat, Yom Kippur, Yom Teruah, y bueno, y hemos tenido una fiesta detrás de otra y ya estábamos muy bien acostumbrados, ¿verdad? Pero en la vida hay fiesta y también hay llanto, eso es lo que pasa, hasta que nuestro Mashiach llegue y convierta toda esta alegre fiesta de llanto en lo que es una alegre fiesta, pero sin el llanto, porque enjugará Elohim toda lágrima de los ojos de ellos. Entonces vamos con el tema de hoy, Proverbios capítulo 16, Mislei capítulo 16, pensar el camino, pensar el camino. El buen lector notará de que no es pensar en el camino, porque pensar en el camino sería ir sobre la marcha. Vas pensando a medida que se van desatando los acontecimientos, pero no debe ser así. Debes pensar el camino, debes... pues precisamente lo que decía Shaul, cuando antes de echar a andar, antes de iniciar la carrera, piensa en el presupuesto de tu esfuerzo y de todo lo demás, ¿verdad? Entonces es pensar el camino, ir por adelantado, saber lo que te vas a encontrar y hacer una planificación. Eso es pensar el camino, y para eso debes instruirte, y la instrucción está bien esbozada, relatada y pormenorizada en el libro de Mislei, Proverbios, y en esta ocasión vamos con el capítulo 16. Antes, saben ustedes que hacemos una reflexión. Normalmente lo hacemos en Shabbat, pero hemos querido adelantarlo a esta fiesta de Sukkot, a este final de la fiesta de Sukkot, porque han sido temas que nos han hablado y que creo que necesitan explicarse bien, porque son temas profundos, algunos de ellos. Por ejemplo, las romerías de Sukkot, que yo no quisiera hacerme odioso para con más o menos los que son potencialmente pueblo de Elohim, porque son de los pocos, algunos de estos que se van de romerías en Sukkot, que predican de una manera justa sobre el diezmo, porque predican que el diezmo nunca fue dinero, cosa que es justa y habla bien de ellos. Pero por otro lado, se han lanzado, no solamente ellos, sino otros ministerios, a confundir Sukkot con una romería. Una romería es un campeo, irse de camping, montar tiendas de campaña e irse de camping, hombres y mujeres revueltos, no hay baños, hombres y mujeres se van detrás de un montículo y allí hacen sus necesidades. Y no quiero explayarme más en la explicación porque no quiero hacerme odioso, pero esto no trae nada bueno, porque se socializa demasiado. En esas romerías se socializa demasiado y se juntan no solamente hombres con mujeres, sino también niños y niñas que están deseando de tener sus primeras experiencias. Con lo cual yo creo que no es conveniente confundir Sukkot, hacer de Sukkot una fiesta de romería, ¿verdad? Al campo, a lo silvestre, con tanta sociedad allí involucrada. No es mi consejo hacer de Sukkot una romería. Ahora,
algo más profundo. Vimos a un ministerio en esta semana, a un ministerio de Cali, de nuestra amada Cali en Colombia, que decía que, venía a decir de inicio que la bendición es igual al estatus y al reconocimiento. Ellos querían hacerse ver como que estaban bendecidos porque gozaban, según él, de un estatus y un reconocimiento. Ahora, ¿dónde está ese estatus y ese reconocimiento? En el pelo engominado y en la americana que se pone, porque otra cosa no tienen. Ahora, te quieren vender la historieta de que están bendecidos precisamente por eso, porque tienen un aspecto pulido, ¿verdad? Pero la bendición no se mide por el estatus ni por el reconocimiento, puesto que ha habido siervos de Elohim que han sido tratados como auténticos parias, ¿verdad? La bendición no se mide de esa manera, sino que la bendición se mide por otras cosas, como por ejemplo la obediencia. Y la bendición, le decía yo a mi esposa, y coincidíamos en ello, que la bendición es abundancia, y la abundancia que es la bendición está por encima de las circunstancias. Si no, no sería bendición, si no, no sería abundancia. Para ser abundancia necesita estar a las duras y a las maduras, sea cual fuere la situación. Por eso es bendición, por eso es abundancia, precisamente. Entonces este ministerio pues venía a relatar luego, intentando hacerse el humano, ¿verdad? Que humanos somos, eso dicho sea con la intención profética, no con la intención real. La intención real, todos somos seres humanos, pero él se quería mostrar humano de cara a Cali, Colombia, que ya de por sí es un insulto decir que la bendición es estatus y reconocimiento cuando la mayoría de caleños pues no tienen estatus ni reconocimiento y son desplazados de la sociedad. Sin ir más lejos, en estos días en Cali han echado de sus hogares a familias enteras, y venía a decir, haciéndose el humano, de que usó ropa, de que llegó a usar ropa usada. Oiga, como si eso fuera, ¿sabes? Una debacle propia de los ministerios. Eso no es ninguna debacle, son circunstancias de la vida viene como está, él se quiere hacer el señorito y ese es su discurso. Es una pena porque luego son congregaciones que pasan del cristianismo al mesianismo, cambiándole cabañas por Sukkot, pero luego siguen mencionando a Jesús y luego siguen estableciendo ahí un sincretismo, a fin de intentar hacerse los benditos porque aparecen con gomina y americana, cuando en verdad son los más endeudados y lo que se han lanzado es a engañar a la gente en un emporio de esos religiosos para recaudar diezmos, como hace todo cacique por allí, descendiente de españoles, niños de papá, que juegan a la religión, ¿verdad? Y hacerse pasar por lo que no son, con lo cual eso sí lleva en sí castigo. Ahora, una cosa más interesante todavía y más profunda, a mí por lo menos me ha hecho pensar en este tiempo. Hay un programa magnífico que yo creo que ya lo han quitado de circulación porque hablaba demasiado claro del sistema, que era un programa de misioneros chilenos evangélicos y gente que viajaba alrededor del mundo, no solamente misioneros, sino también seculares. Y relataba sobre una cantante de ópera, son como documentales, sobre la vida de una cantante de ópera. Esta cantante de ópera, pues después de mucho bregar, se hacía un sitio en Malawi. Imagínense, Malawi no es precisamente la mejor situación para destacar en el mundo de la ópera por mor de que es un pueblo pobre, ¿verdad? En pueblos como Francia o Austria es fácil abrirse paso si eres soprano, pero si no, en países como Malawi es muy difícil. Bueno, pues después de mucho bregar y luchar, la mujer se abre paso y encuentra una realización personal para poder cantar y hacer obras sociales en Malawi. Y entonces cuando ya tiene su vida hecha allí prácticamente y además sirve de llave, como todas las mujeres sirven de llave, social para el marido es un dignatario más seco que una mojama, como todos los dignatarios, como todos
políticos o politólogos, la mayoría de ellos, más secos que la mojama, pero para abrirse paso socialmente, para medrar en la sociedad, necesitan una llave llamada mujer. Y la mujer en este caso es cantante de ópera, entonces la va presentando en los círculos concéntricos de gente adinerada y en Malawi, y entonces se le van abriendo puertas y va conociendo gente y utiliza a la mujer como llave. Ahora, cuando ya tienes ya su garantía de estar en otro sitio mejor, pues él decide irse ya para otro lugar más apropiado para él como dignatario pero no digno. Y entonces ya le comunica a su mujer, a la cantante de ópera, que tienen que irse. Y la mujer, pues en primera instancia se enfada, aunque son de esas situaciones que no hablará nunca con su marido, porque su marido es seco como una mojama y se burlará de ella y ni atenderá lo que dice. Porque son gente que prácticamente pierde lo que es la calidez humana, ¿verdad? Todo ese tipo de gente que tomaron para sí todas las que quisieron, ¿verdad? De esa ralea vienen. Entonces, pues resulta que la quiere desplazar, de hecho, al final la desplaza de Malawi, cuando ya tiene su vida hecha ella, pero mientras tanto, allí, no teniendo miramientos por ella, porque va a desplazarla y no respetar la vida que se ha labrado la cantante de ópera en Malawi, pero allí, en lugar de ella expresarse y discutir como matrimonio, no hay confrontación, no da lugar. ¿Por qué? Porque él la mantiene como serpiente astuta, él la mantiene entretenida en Malawi con obras sociales, como por ejemplo con albinos de allí de Malawi, africanos, y ciegos, ¿verdad? Y entonces ella abre esas dispensaciones sociales para ayudar a la gente y así la entretiene. Y entonces ella ya no piensa en que su marido no es capaz de empatizar con ella, no es capaz de respetar su trabajo, sino que vuelca su vigor mental a ayudarle a los albinos y ciegos. Y con esto las engañan. Y es impresionante cómo se engaña a la mujer, ¿verdad? Esa es la lección que saco de esto. ¿Cómo es posible que engañen tan fácilmente a la mujer, que es mucho más inteligente que el hombre? Dicho sea de paso. Pero las engañan haciéndole a la mujer sentirse realizada, por un lado socialmente, pero no respetando su trabajo, ¿verdad? No respetando el trabajo que la mujer tenía labrado allí en Malawi. Bueno, entonces vamos con 2 de Timoteo 4:2, que quiero yo hablarles también de una escritura en esta introducción. 2 de Timoteo 4:2. En 2 de Timoteo 4, verso 2, nos dice así. Dice, que prediques la palabra, insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces se le manda a Timoteo, le manda a Shaul Pablo, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. Dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia, dice, y doctrina. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que los más avispados, supuestamente los más inteligentes, los que más visión de marketing tienen en las religiones, ¿qué es lo que hacen? Primero, no se dejan etiquetar como religión, pero son religiones. Y segundo, han abandonado toda forma de doctrina, porque ya no postulan doctrina, ya no te dejan claro lo que ellos creen, sino que van sobre la marcha según la oferta y la demanda. Entonces han abandonado, ahora prescinden de la doctrina. Los ministerios del mundo, oportunistas, según ellos oportunistas, están prescindiendo de la doctrina. Entonces ya no son ministerios apostólicos, ni siquiera, aunque se hagan llamar apóstoles y muevan masas. ¿Por qué? Porque están prescindiendo de la doctrina. Ahora la doctrina no interesa para nada. ¿Por qué? Porque la doctrina lleva a confrontaciones y a divisiones, que es la intención del Mashiach.
Pero ellos no quieren división ni confrontación porque eso calza más con sus negocios, con sus emporios. ¿Entienden? Lo que les interesa es prescindir de la doctrina para que nadie pregunte nada y al final todo sea ecuménico y sincrético y estén recaudando y comiéndose ovejitas, ¿verdad? Entonces, y ya para acabar, la última reflexión, esto nos toca de cerca y no queremos burlarnos ni mucho menos, pero lo que yo digo que a Dios, a Elohim, para Elohim tiene que ser lo mejor, la excelencia de tu vida, la mejor preparación en estudios, en instrucción, en prepararte a ti mismo a la hora de expresarte, a la hora de escribir, de pensar, de redactar y por supuesto de predicar. Tiene que ser lo mejor para Elohim, tiene que ser lo mejor para Dios. Y no es excelente decir por ahí al final Dios sus bendiga, porque esto muestra poca preparación y esto muestra que no tienes en verdad ese amor por Elohim porque no haces las cosas ni te expresas para Elohim de una forma excelente, que es como Elohim lo merece, sino que te empleas con lo peor de ti, con lo más arrastrado. Entonces, a buen entendedor, pocas palabras le bastan y no queremos hacer más discursos así de exhortación, pero es así. Bueno, entonces vamos ahora ya con Proverbios 16. Pensar en el camino, ¿verdad? Pensar el camino, perdón, no pensar en el camino, no ir sobre la marcha, sino pensar el camino, pensar en lo que te vas a ir encontrando y trabajar, buscar la excelencia en tu nivel, en lo que llegues a alcanzar, porque va a ser para Elohim. Proverbios 16, verso 1, podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. Uno también puede planear el camino, pero al final la respuesta correcta, es decir, lo oportuno, lo que va a encajar para ti, viene del Señor, viene de Yahweh. Eso es así. Eso es lo que se dice siempre en el refranero popular, el hombre propone y Dios dispone, y es verdad. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Entonces, para un examen superficial, claro, al ser gente superficial, si somos gente superficiales, nos vemos siempre de una pasada, hacemos un blanqueo y nos vemos puros. Pero hay que examinar las intenciones, porque la mirada de Elohim va a examinarnos de por sí, naturalmente. Entonces no tenemos que quedarnos en una introspección superficial, sino que esa introspección debe ser profunda, a profundidad. Por todo lo que hagas, pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Pon todo lo que hagas en las manos del Señor, no es necesariamente presentar el día ni orar, como había por ahí uno esta mañana en un video titulado La oración es la clave del éxito. No es la oración, es poner todo en manos del Señor. No tiene que significar que estés 2, 3 o 1 hora de rodillas. Simplemente que pongas tu camino en manos del Señor de una manera real, no solamente de oración externa, sino de una vida consagrada e íntegra delante de Él. Planificarte el día, precisamente, no solamente el día, sino la vida entera, poniéndolo todo en manos del Señor. Dice, el Señor ha hecho todo para sus propios propósitos, incluso al perverso para el día de la calamidad. Esto es sabio de pensar, porque al final todo va a ayudar al propósito de Elohim. Aún los malos, aún los impíos, aún la gente más perversa, al final van a servir, van a trabajar para Elohim. Yo en estos días reflexionaba cómo hay gente mala haciendo cosas buenas, porque esas cosas buenas están destinadas a que las hagan para el pueblo de Elohim, aunque sean gente mala. Esto es insólito, pero está siendo así. Entonces dice, el Señor detesta a los soberbios, ciertamente recibirán su castigo. Y Yahweh detesta a los soberbios, aquí la palabra que emplea es orgullosos, pero nos gusta más en los altivos o soberbios, porque or contiene or de luz,
y encaja mejor con la palabra que sea altivos o soberbios. El Señor detesta a los soberbios, ciertamente recibirán su castigo. Esto es así. Con amor inagotable y fidelidad se perdona el pecado. Con el temor del Señor, con el respeto al Señor, el mal se evita. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre vas a tener un Elohim perdonador porque tiene un amor inagotable si te arrepientes de verdad. Pero es mejor, sería mejor que te evitaras el mal, con el respeto a Yahweh, con el respeto a nuestro patrón, ¿verdad? El respeto te va a evitar el mal. Una cosa es que se te perdone el pecado, pero el mal no lo vas a evitar, porque el mal viene como la consecuencia de ese mal paso que has dado, ¿verdad? Entonces, si solamente se evitaría teniendo respeto por el patrón y no incurriendo en esa culpa. Cuando la vida de alguien agrada al Señor, hasta sus enemigos están en paz con él. Esto lo hemos vivido nosotros. Que una vida tan agradable al bendito sea que hasta tus enemigos no pueden hablar mal de ti porque tienen que decir es humilde. O como decía una por ahí de un ministerio, dice, si es que él lo que quiere es que él busca anunciar al mundo y hablarle al mundo. Y decía a su marido, dice, no, pero el mundo es como es, ¿no? Pero fíjense que hasta la mujer ve que nuestra intención y nuestra disponibilidad para el patrón es buena. Nuestra intención es buena, hasta los enemigos, porque le hablo de ministerios enemigos. Entonces, hasta sus enemigos están en paz, es decir, reconocen que eres humilde, que eres sensato, que eres juicioso, hasta tus enemigos. Eso es un privilegio enorme, porque así pones en alto al nombre del bendito sea, al nombre de nuestro Mashiach. Es mejor tener poco con justicia que ser rico y deshonesto, que ser rico en el sentido de adinerado y deshonesto. Esto también es así, porque la deshonestidad, todo lo que te va a recaudar son a la postre problemas. Pero sin embargo, si tienes poco, pero con justicia, lo disfrutas, saber disfrutarlo y extraerle el jugo, que es de lo que se trata, extraer el jugo de la vida. Entonces dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Esto es lo que les he hablado antes, de que el hombre propone, pero Dios dispone. El rey habla con sabiduría divina, nunca debe juzgar injustamente. El rey nunca debe juzgar injustamente, por eso son reyes, real sacerdocio, Coanín apartados, el pueblo escogido, somos real sacerdocio, ¿verdad? Mal dicho sacerdocio, pero Coanín apartados. ¿Por qué? Porque tenemos esa sabiduría divina para no juzgar injustamente. El Señor exige el uso de pesas y balanzas exactas, o más bien justas. Él es quien fija los parámetros de la justicia. Él fija los parámetros de la justicia utilizando pesas que van a ser a la postre vidas consagradas. Eso es lo que va a hacer de balanza en el mundo. Con eso se van a establecer los parámetros para cada generación. El rey detesta las fechorías, porque su gobierno se basa en la justicia. El rey que es rey, por supuesto. El gobernante, al gobernante político al día de hoy le puedes hasta interesar las fechorías, porque del desorden a río revuelto ganancia de pescadores, ¿verdad? Y hay, para establecer una política, pues nada mejor que el desorden social, porque se hace necesaria, para la gente indocta, se hace necesaria la política, ¿entienden? El rey se complace en las palabras de labios justos, ama a quienes hablan con la verdad. Pero ¿esto quién lo hace? El rey. El que no es rey se endemonia con las palabras que hablan verdad y con las palabras sabias de los labios justos. El enojo del rey es amenaza de muerte. El sabio tratará de aplacarlo. Cuando el rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. Esto no hace falta explicarlo porque se explica solo y es muy bonito. ¿Cuánto mejor es adquirir sabiduría que oro y el buen juicio que la plata?
El camino de los íntegros lleva lejos del mal. Quien lo siga estará a salvo. Entonces, el camino. Pensar el camino. Piensas el camino y ese camino, que es de los íntegros, lleva ¿dónde? Lejos del mal. Lejos del mal. Te lleva lejos del mal. Del mal en todos los sentidos, en todas sus formas. Del mal de enfermedad, del mal de turbiedades y embrollos que se levantan, ¿verdad? Lejos de toda forma de mal. Quien lo siga, ese camino de los íntegros, estará a salvo. El orgullo va delante de la destrucción, o más bien la altivez va delante de la destrucción y la arrogancia antes de la caída. Esto es así. Esto es así. Por eso todos los imperios van a caer, porque le están antecediendo o se están profetizando a sí mismos siendo altivos y siendo arrogantes. Antes de la altivez la altivez va delante de la destrucción y la arrogancia antes que la caída. Es mejor vivir humildemente con los pobres que compartir el botín con los soberbios. Si vives humildemente con los pobres, disfrutas. Es más, socializas, llenas tu corazón, porque al final lo que llena el corazón del hombre es ayudar a los demás, pero si repartes el botín de los altivos, tú mismo te enfermas en todos los sentidos. Repartes un botín, repartirse el botín lo hacen los ladrones, dicho sea de paso. Los que están atentos a la instrucción prosperarán. Instrucción igual a prosperidad. Sin instrucción no hay prosperidad, porque no sabes distinguir lo bueno y lo malo, ni sabes discernir el bien del mal, ni sabes dar un paso en firme en tu vida. ¿Entienden? Instrucción igual a prosperidad. Los que confían en el Señor se llenarán de gozo. Dice, los sabios son conocidos por su entendimiento y las palabras agradables son persuasivas. Los sabios no son conocidos por su nombre, ni siquiera muchas veces, porque hasta se privan de mencionar tu nombre. Pero eso sí, te conocen por tu entendimiento, eso sí lo hacen. Y las palabras agradables son persuasivas. Esto deberíamos aprenderlo, que en lo que dependa de nosotros utilizar siempre palabras agradables. La discreción es fuente de vida, la discreción, la prudencia, en hebreo se llama tebuná. La discreción es fuente que da vida para quienes la poseen, pero la disciplina se desperdicia en los necios, ¿verdad? Esa discreción, esa prudencia viene muchas veces también por la propia experiencia de haberte topado, de haberte golpeado por imprudente muchas veces, ¿verdad? Pero con la buena nueva de que has aprendido. Ahora, entre los necios la disciplina se desperdicia. ¿Por qué? Porque aunque sean disciplinados, va a ser tontería disciplinarlos, ¿verdad? Ni de tu parte ni de parte de Elohim a la postre, porque en ellos va a ser un desperdicio esa disciplina, porque no van a aprender, no van a extraer enseñanza de la experiencia. Entonces, de una mente sabia provienen palabras sabias. Las palabras de los sabios son persuasivas. Nuevamente lo dice. Las palabras agradables, que son palabras de los sabios, son persuasivas, es decir, mueven para un cambio de conducta en otras personas. Persuasión en el mejor sentido, en el sentido de convencer de pecado y de convencer para una mejor vida, ¿verdad? Para que la gente lleve una mejor vida. Las palabras amables son como la miel, dulces al alma y saludables para el cuerpo. No solamente que son bonitas en su fonética, que son agradables de oír, sino que también son saludables para el cuerpo, porque la palabra amable hace bien incluso al cuerpo. Esto es una enseñanza muy bonita. Delante de cada persona hay un camino que parece correcto, pero termina en muerte. Hablaba yo con mi hermana en esta mañana de lo bueno que es ser agradecido. Sí, pero ser agradecido te coloca en una buena rampa de salida. Pero hay gente que le parece que lleva un camino correcto porque es agradecido, aun cuando está machacado y disciplinado para que aprenda, pero no aprende. ¿Entienden?
porque se desperdicia la disciplina en los necios. Entonces no aprenden están a lo mejor cosidos de dolores y aún así agradecen, en vez de ver la disciplina y ver que están siendo disciplinados y cambiar de conducta. Es a lo que yo voy. Entonces hay caminos que parecen al hombre correcto, pero a cada persona le parece correcto, pero termina en muerte. Es bueno que los trabajadores tengan hambre, el estómago vacío los motiva a seguir su labor. Esto es muy conservadurista y esto hay que verlo en otras versiones, lo vamos a estar viendo, pero fíjense, dice, es bueno que los trabajadores tengan hambre porque el estómago vacío los motiva a seguir su labor. El traductor aquí se ha explayado, ¿verdad?, para establecer ahí su esclavitud. Pero vamos a ver qué dice en verdad este verso 16-26 de Proverbios. Proverbios 16, verso 26, nos va a decir así. Vamos a ir a ver a Biblia paralela. Dice, el apetito del trabajador para él trabaja, porque su boca lo impulsa. Esto sería más sensato. El apetito del trabajador, no solamente apetito de comida, sino apetito también de trabajar. El apetito del trabajador para él trabaja porque su boca lo impulsa. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le anima. Esto yo creo que sería la mejor traducción. Su boca le anima, él mismo se motiva, como aquel que a lo mejor está cocinando y se nombra por sí mismo. Dice, venga, si se llama Pedro, por ejemplo, dice, venga, Pedrito, que lo estás haciendo bien. Eso es animarte con la boca, ¿verdad? Y trabajar para ti, ¿verdad? Pero para tener un objetivo. Para tener un mejor rendimiento de ti mismo. Entonces te animas tú mismo. El objetivo es que vas a recibir algo. De ti mismo. Claro. Claro, animándote tú mismo, claro, va a tener una remuneración también de aquel que te tiene contratado, por ejemplo, eso también. Pero esta sería la mejor, de Reina Valera Gómez. El alma del que trabaja, trabaja para sí. Yo trabajo para mi alma. Y ese es el alma libre también, porque no trabaja para un tercero, sino que dice, el alma del que trabaja para sí, puesto que al final le va a beneficiar, porque su boca le anima, su boca, él mismo se anima. Bueno, entonces seguimos. Dice, los sinvergüenzas crean problemas. Sus palabras son un fuego destructor. Normalmente son palabras atrevidas, llenas de ínfulas y de soberbias, ¿verdad? Los sinvergüenzas, los que se hacen pasar por Dios, los que se creen que están por encima del bien y del mal. El alborotador siembra conflictos, el alborotador, el que quiere polémicas, el que polemiza, el que se enfrasca en polémicas. El otro día vi que me enseñó una hermana, rabinos barbudos que se ponen a discutir por el Facebook. Oiga, no tendrán mucho estatus o no se sentirán con mucho estatus, aun llamándose rabinos y todo, cuando son alborotadores porque siembran conflictos dentro de esa verdulería de discusiones que es el Facebook. El chisme separa a los mejores amigos. Repetimos, el chisme es contar algo que te dicen en privado, en secreto, ¿verdad? Chismear no es hablar de alguien que es público, de un personaje público, eso no es chisme. Chisme es desvelar un secreto que te han dicho en privado y airearlo en lo público. Los violentos engañan a sus compañeros, los llevan por un camino peligroso, ¿verdad? Los llevan engañados a los amigos, como este que hemos hablado antes, dignatario, que no trata como amiga a la mujer, porque engaña a su compañera y la llevan por un camino peligroso, porque al final lo que hacen este tipo de personas son pactos y al final se mueven en ocultismo, ¿verdad? Con los ojos entrecerrados se trama el mal. Oiga, esto es sabio porque es un lenguaje gestual, un lenguaje corporal. Ay, qué chica. Venga, hermanito. Venga, vamos todos, vamos a danzar ese God. Venga, toda la congregación. Y con los ojos entornados, con los ojos entrecerrados, se trama el mal. ¿Se trama qué cosa? Llevar por camino peligroso y engañar aún a los compañeros. Las canas son una corona de gloria
que se obtiene por llevar una vida justa. No necesariamente las canas son sintomáticas de haber llevado una vida justa, pero la vida justa te corona con canas. Es decir, cuando llevas una vida justa, las canas te hacen de corona. Mejor es ser paciente que poderoso. Fíjense cómo es esto. Y esto es la pura verdad. Esto es la pura verdad. Mejor es ser paciente que poderoso. Más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Y esto es así. El dominio propio es la forma más alta de sabiduría. El dominio propio. De hecho, esa es la meta del conocimiento, de la instrucción, que tú adquieras dominio propio. Y por último, dice, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Eso de que dicen, cuando alguien emprende algo en el mundo profano, dicen, la suerte está echada, ¿verdad? La suerte está echada, que viene de los emperadores romanos, de los césares, que tiraban los dados para tomar decisiones. Pero dice, podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen, dice el sabio. Y aquí dice en la versión, dice en la nota abajo, dice, a ver si lo puedo leer, se refiere solo a los hombres. En hebreo es palabra de, se refiere a los hombres. Podremos tirar los dados, bueno, no entiendo bien lo que dice ahí en la nota, pero vamos, que como decía David, a la postre, tú sustentas mi suerte, ¿verdad? Elohim decide cómo caen los dados. El César los echaba ahí los dados para tomar la decisión, pero quien había detrás de cómo cayeran los dados, por supuesto, que era Elohim bendito. Tengan un Shabbat bendecido, ¿verdad? De amplitud, de dicha, de gozo, de todo lo mejor. Dispongan todo lo mejor en sus hogares, las mejores mesas para gozar de todos los bienes que nos ofrece y nos garantiza nuestro Elohim, porque Elohim cuando hace las cosas las hace bien y no te va a mover en una incertidumbre de si mañana vas a tener o no vas a tener. Él te va a dar una garantía de que venga lo que venga, vas a llevarte lo mejor a la boca, porque lo mejor va a ser destinado siempre para su pueblo, en el gozo que se extrae simplemente de su presencia. Todo lo demás es añadidura. Shalom a todos, besos y abrazos. Shabbat shalom, besos y abrazos, gracias.